Saludos a todos. Mi nombre es León Padilla. Soy actor, diseñador escénico y bueno, tengo mi vida dedicada al teatro. Soy licenciado en teatro, mención diseño teatral. Y bueno, comencé como muchos chamos con la intención de prepararme como actor y bueno, la vida me fue llevando por otros rumbos y terminé dedicándome al tema de la estética. Yo egresé del Instituto Universitario de Teatro en el año 2004 y allí, bueno, comenzó todo un proceso de formación docente en el cual, bueno, ya tengo más o menos unos 15 años de práctica docente en torno específicamente al área del maquillaje. Nuestro tema, o esta clase de hoy, va a consistir en hablar del maquillaje teatral. Y el maquillaje tendríamos, digamos, para poder entenderlo desde la contemporaneidad, tendríamos que definir qué es el maquillaje. Bueno, esa respuesta, no hay una sola respuesta para esa pregunta, tiene, digamos que una dualidad que es entre la modernidad y la antigüedad y la historia. Porque el término maquillaje es un término relativamente joven. Digamos que nosotros no podemos hablar de maquillaje si no hablamos de cosmética. El término cosmética es un término que surge en el siglo XVI para definir todo aquello, digamos, que va para el orden y de la ornamentación de la piel humana. En tal sentido, esta palabra además viene de la raíz griega cosmético, que viene de la palabra o de la raíz cosmos, que es orden, entendiendo en esta filosofía, digamos, occidental del imaginario griego, de que la belleza estaba asociada al orden, al equilibrio, ¿no? En tal sentido, entonces, surge otro término, que es el del cosmético. O sea, el cosmético serían todas aquellas sustancias para ser aplicadas sobre la piel de las personas con una intención de limpiar, de perfumar o de transformar. Entonces, en tal sentido, ahí es cuando ya llegamos al término maquillaje. El maquillaje sería un cosmético. El maquillaje son productos, en este caso ya no solamente para el término de la limpieza, de perfumar, sino que incorporan el pigmento, el color, para esa transformación. Entonces, si lo definimos de esa manera, entonces el maquillaje tiene como dos posibilidades en su definición. Una es ese producto para la transformación, para maquillar el cuerpo humano, y lo otro sería la acción de maquillar. Si vamos al pequeño Larousse ilustrado, su definición exacta sería acción y efecto de maquillar. Entonces, allí ya vamos como descubriendo un poco todo el universo que encierra el término de maquillaje. Pero maquillaje, además, como palabra, surge en el siglo XVII. Y el teatro tiene una especial, un especial sentimiento en relación a la palabra maquillaje, porque esta surge en los teatros franceses del siglo XVII y viene de la palabra o del verbo francés maquiller, que quiere decir trabajar, que se refería exclusivamente a la acción de maquillarse para el teatro. O sea, para la transformación en el teatro. Entonces, imagínense que para unos especialistas y para gente del teatro que tiene que ver, digamos, con la producción o la formación
de actores y de diseñadores en términos de lo que es el maquillaje teatral, lo cercana que es esta palabra para nosotros. Entonces, allí tendríamos varias, digamos, formas de entender ese maquillaje en términos de lo que es la definición. Pero tendríamos que hacer como un ejercicio retrospectivo, porque el maquillaje como tal, digamos en sus orígenes o la historia del maquillaje, no se da en el siglo XVI y XVII. El maquillaje para la humanidad tiene una relevancia desde los mismos inicios de la aparición del hombre en la Tierra. Las culturas primigenias tomaron el barro y lo colocaron sobre la piel, tomaron la piel del bisonte para camuflajearse y poder cazar. O sea, el maquillaje tiene una presencia en todo lo que es la historia de la humanidad. Y no solamente, digamos, en términos de ese uso que en un principio pudiera ser ritual, que nos conectara con una espiritualidad, sino que también va a empezar a formar parte de las estructuras sociales de los grupos humanos. Si bien, como comprendemos el teatro desde una visión occidental, se suele plantear, bueno, que el maquillaje nació o tiene sus orígenes en las civilizaciones de la antigüedad, que son los egipcios, los grandes productores del maquillaje, porque no solamente, digamos, como todas las culturas, los egipcios van a utilizar el maquillaje justamente para esa conexión espiritual o para el términos del aseo personal o de poder utilizarlo en función de protegerse de su entorno, sobre todo del clima, que en Egipto era bastante fuerte, y que en términos del uso del maquillaje, servía como protector. O sea, los primeros protectores solares los realizaron los egipcios, justamente, bueno, porque tenían esas exposiciones climáticas tan intensas que ellos buscaron la forma de protegerse del medio ambiente, pero además con estilo. No solamente era utilizar esos protectores solares, sino que estos se utilizaban alrededor de los ojos, la conexión, digamos, con la espiritualidad. Para los egipcios veían en los felinos, en el gato, una figura de deidad. Entonces esa ornamentación iba a ir buscando formas y estilos que asemejaran a los ojos de los felinos, ¿no? Entonces, en términos digamos, de esa producción occidental del maquillaje, vamos a tener en las civilizaciones de la antigüedad una presencia importante, debido a que en Grecia no solamente va a formar parte, digamos, de la vida cotidiana, sino que también es una civilización que va a cuidar de sus formas físicas, le va a gustar el tema del cuidado personal, del aseo. El hecho de que el maquillaje va a estar presente en las civilizaciones de la antigüedad nos da referencia de su uso ancestral. En el caso del teatro, el maquillaje no va a estar presente en Grecia como lo conocemos el día de hoy. El maquillaje va a estar como un complemento de la máscara, pero la máscara ciertamente va a ser el génesis de lo que hoy conocemos como el maquillaje. La tradición griega produjo el elemento de la máscara para poder caracterizar los personajes de la tragedia y de la comedia, entendiendo también que los espacios de encuentro para el teatro, los anfiteatros, eran espacios abiertos de grandes dimensiones que necesitaban de elementos muy dramáticos
para que fuesen reconocidos por el público y poderse conectar, identificar los personajes en la escena. Entonces las máscaras griegas además van a tener unas características muy particulares en donde van a generar una cantidad de prototipos sociales como los ancianos, como las mujeres, como los jóvenes o los héroes o protagonistas de la tragedia, que van a tener rasgos muy característicos de su género, de su rango social, incluso militar. En ese sentido, la máscara va a estar presente y el maquillaje va a ser un complemento. O sea, las máscaras solían ser talladas o de cuero, y estas eran de una dimensión mucho más grande que la del rostro del actor y de la actriz, en este caso actores, porque en la antigüedad eran los hombres los que representaban, pero el maquillaje va a complementar, va a ser ese elemento que va a unificar máscara y cuerpo. Igual se va a usar en Roma, y esta tradición occidental europea va a llegar a la comedia del arte, igual con el mismo principio de caracterizar tipos sociales para la escena. Entonces, en ese sentido, incluso el maquillaje no va a abandonar su rol de apoyo a la máscara, entendiendo que los que usen la máscara, como el caso del doctor en la comedia del arte, estas van a tener, digamos, como la comisura de los ojos, incluso mucho más amplia que la máscara griega. Entonces tendríamos que tener un elemento de maquillaje o de pigmento que unificara esa máscara oscura de cuero con la piel del actor para que generara un vínculo. Posteriormente, con la generación del teatro cortesano, de las cortes, que en aproximadamente siglo XVI y XVII, en Francia e Italia, se van a empezar a producir, y en Europa en general, las salas de teatro. Esto va a generar un espacio más cerrado, más controlado en términos de la visual de los espectadores, y el maquillaje va a protagonizar. Vamos a dejar la máscara para que el maquillaje, de formas muy exageradas y dramáticas, vayan a darnos pistas de los personajes, vayan a caracterizar esos personajes, y va a empezar como su uso más formal, y por eso, digamos que ese fenómeno histórico va a generar, como se los explicaba en un principio, el término maquillar. Entonces ya va a ser una acción de los actores, pero esto también va a tener su, digamos, impacto en lo que eran las sociedades europeas de la época. Y en ese sentido, las cortes europeas van a empezar a asumir elementos del maquillaje un tanto dramáticos, venidos del teatro, pero con características particulares, sobre todo para las élites de la monarquía. Por eso lo llamamos el maquillaje cortesano de las cortes. Digamos, en esta mirada panorámica que hacemos de la historia del maquillaje, otro momento, digamos, de estallido creativo para el maquillaje va a ser la aparición de la luz en el teatro. Esto va a permitir que digamos, aquellos maquillajes recargados y dramáticos tengan que disminuir esas líneas para, digamos, tener una relación con el público menos agresiva o más verosímil, donde podamos, público y actores, generar el vínculo, y puede ser un maquillaje exagerado, pero entender o tener la convención de que esa es la realidad de la escena. Entonces, es allí en donde va a empezar a surgir incluso salas experimentales, salas más pequeñas. Entonces, el maquillaje va a empezar a tener como unos ciertos niveles de acento en la producción y en la creación para la escena.
Otro momento, digamos, de estallido creativo para el maquillaje va a ser el siglo XX, cómo el naturalismo va a llegar a ocupar elementos más delicados o detallados, más pensados del uso del maquillaje para la escena, cómo Stanislavski nos plantea la naturalidad de la escena. Entonces el maquillaje va a ser un accesorio, va a formar parte, como lo es el vestuario, como lo son los accesorios, lo es la peluca, el bigote, para caracterizar el personaje. O sea, no va a estar algo allí de más. O sea, va a ser herramienta o vehículo para que el actor logre su objetivo, que es desarrollar su personaje. O sea, en ese sentido, el naturalismo va a permitir que el maquillaje sea el necesario. Otra gran revolución en torno al maquillaje sería Grotowski, en donde con la filosofía del actor santificado se va a despojar de todo artificio, incluso del maquillaje. Entonces allí vamos a ver actores, claro, en propuestas teatrales distintas, revolucionarias, en donde la presencia del actor en escena no va a tener un punto, digamos, de artificio. Tiene que ser real, vivido, desde lo físico. Entonces allí el maquillaje va a pasar, digamos, como a un plano secundario. Digamos, en términos del habla inglesa, la producción del término make-up lo crea McFactor a principios del siglo XX para definir, o el verbo que genera la palabra es to make up, que es compensar, para compensar. Entonces, va a tener una producción incluso de productos cosméticos, sobre todo para el cine. En el siglo XX, la aparición del cine va a necesitar del maquillaje, además en la tradición teatral, porque si vemos las primeras películas, todas ellas tenían una carga dramática bastante fuerte, obviamente heredada del teatro. Lo vemos en las películas de Chaplin, lo vemos en la producción cinematográfica de principios del siglo. Entonces, digamos, esta va a ser como la panorámica general de lo que es el maquillaje y de lo que ha sido su paso por la historia, una historia occidental, entendiendo el teatro como lo conocemos y lo practicamos hoy en día, sin desvincularse de la tradición de los pueblos originarios, en donde el maquillaje también está presente, en donde va a darnos esa conexión espiritual, donde nos va a incluso a dar elementos de jerarquía social dentro de los grupos étnicos. En América Latina, nuestros pueblos originarios tienen una enorme riqueza en cuanto a la aplicación de productos de maquillaje para sus grupos sociales, y esto, bueno, nos va a dar, digamos, muchísimas más posibilidades en términos de la producción cosmética. ¿Cuáles eran esos elementos que en la antigüedad europea y africana nos fueron heredados para el teatro occidental, y cómo nuestras producciones o nuestros vínculos con el maquillar de nuestras tribus ancestrales también nos regalan elementos americanos para la producción del maquillaje? Bueno, hasta lo que se ha generado o se ha escrito en relación a esto. Digamos que para el siglo XX no ha existido como una literatura o una investigación que se refiera al maquillaje como concepto y como arte, sino que esta va a generar producción de textos como manuales de pasos de cómo maquillar. Entonces, en ese sentido, vamos a tener a importantes teóricos de habla inglesa, sobre todo, que van a producir textos o manuales para el uso y aplicación del maquillaje.
En este caso tendríamos a Hernan Buxman con su texto Style Makeup de 1979, al igual que Richard Corson con un texto, un manual titulado exactamente igual, Style Makeup de 1973. Y ellos, digamos que son como los más relevantes por lo difundido y por lo específicos que han sido en la producción de estos manuales. ¿Qué comprendían esos manuales? Esos manuales van a tener la visión de podernos describir cuáles son los instrumentos para el maquillaje. En ese sentido va a tener como un catálogo muy bien descrito de lo que son los elementos para el uso del maquillaje. Los elementos cosméticos y los elementos tecnológicos. ¿Cómo hablamos de tecnología del maquillaje? Bueno, tecnología del maquillaje surge desde la primera creación de un producto cosmético. Cuando se crea el pincel para maquillar el ojo, ahí tenemos tecnología del maquillaje. Cuando se crea el lápiz, el labial, el rubor, o sea, productos cosméticos específicos para su aplicación en la caracterización, entonces estamos hablando de tecnología del maquillaje. Entonces, en estos dos manuales vamos a tener descripciones muy específicas de para qué sirven cada uno de esos elementos, digamos, cuáles serían los elementos básicos para maquillarse. Tendríamos que tener una base para unificar el color de la piel, tendríamos que tener unos creyones para los ojos, labiales, rubores, sombras o pigmentos, estos pueden ser en polvo, minerales o grasos para la transformación. Entonces estos manuales nos van a describir para qué sirve cada uno de esos elementos y cómo se aplican. A su vez va a tener una segunda producción en la que nos va a explicar cómo se aplican esos productos y qué efectos pudieran dar para la caracterización en el teatro. Es muy interesante poder ver estos manuales, muy pocos de ellos están traducidos al español, en ese sentido no tenemos una producción de libros en español sobre el maquillaje, nos corresponde a estas generaciones de docentes y maquilladores escribirlos. Es una deuda que tenemos, pero que pronto vamos a saldar, sobre todo desde el seno de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Ya se han estado gestando investigaciones muy interesantes que pueden desembocar felizmente en textos y en libros dedicados al maquillaje del teatro. Una de los pilares, digamos, fundamentales de lo que va a ser el maquillaje venezolano, si pudiéramos denominarlo de esta manera, va a ser la presencia de la profesora o de la maestra Rumayre Murphy, quien a mediados de la década de los 90 va a establecer en el Instituto Universitario de Teatro su cátedra de maquillaje teatral. La profesora Rumayre no solamente va a investigar en torno a una mirada del lenguaje del maquillaje teatral, sino que lo va a poner en práctica en la formación de toda una generación de profesionales universitarios del teatro venezolano. Quiere decir que para finales del siglo XX en Venezuela se va a gestar un espacio académico intelectual para poder discutir en términos profesionales de lo que es y de lo que ha sido el maquillaje para el teatro. Rumayre no solamente en su investigación de grado plantea esta mirada a estos manuales europeos, ingleses del maquillaje universal, sino que da su mirada criolla a lo que es el lenguaje del maquillaje teatral. Ella no solamente va a tomar de referencia a estos
maquilladores y grandes teóricos europeos y norteamericanos del maquillaje, sino que va a dar su mirada con un toque venezolano. Va incluso a caracterizar y a identificar todos los símbolos de las distintas etnias venezolanas como un aporte al lenguaje del maquillaje. Porque Rumayre, dentro de su aporte, nos habla del maquillaje como un medio de comunicación. No solamente maquillamos el rostro. Yo esto se lo planteo siempre a mis estudiantes en clase, que cuando tú estás en el teatro, el maquillaje no es el que en el imaginario o el común de la gente está en el rostro, o en el maquillaje que llamamos social, que por lo general en nuestra sociedad lo usan las mujeres, sino que el maquillaje va a empezar a tener una puerta al campo de la semiótica, de la semiología. El maquillaje va a ser un medio de comunicación. En ese sentido, para el teatro, nosotros no solamente maquillamos el rostro, sino cuando los vestuaristas están preparando el vestuario para la escena y este vestuario pasa por un tratamiento plástico, ese vestuario está siendo maquillado. Cuando nosotros producimos escenografías de gran formato para teatro, como pudieran ser en Caracas, el Teresa Carreño, para el Teatro Municipal, para el Alberto de Paz y Mateos, en sus distintas dimensiones, la escenografía se maquilla de elementos estéticos plásticos de color que van a buscar envolver la estética del montaje. Entonces, en ese sentido, el maquillaje no tiene sus campos delimitados al rostro de los actores y las actrices, sino que él escapa y se apodera de todo. Incluso pudiéramos hablar de que la iluminación o los técnicos de iluminación, los diseñadores de luz para el teatro son unos grandes maquilladores, porque además el maquillaje, una vez que la luz aparece en la escena del teatro, va a ser su acompañante fundamental. Si nosotros a un maquillaje lo estallamos de luz, quizás para el ojo del espectador desaparezca, dependiendo del dramatismo con el cual este sea aplicado. Pero la luz también va a ser esa que nos va a dar el acento. Por eso existen incluso algunos filtros para las luminarias del teatro que son filtros cosméticos. Tú dices, oye, un filtro cosmético, sí, están las gelatinas que nos dan distintas variaciones de color, pero también están los filtros cosméticos, que además la incidencia de la luz sobre la piel de los actores las va a unificar. Entonces ahí empieza como un juego de compensación entre la incidencia de la luz y ese maquillaje, que obviamente está enmarcado en una estética particular o definida del montaje, pero que responde a esa reacción de la incidencia de la luz. Es importante destacar que la formación de los actores en Venezuela tiene que ir acompañada de la producción o de la creación de sus personajes, no se limita al campo de la escena de la actuación, sino que además tiene que tener el actor conciencia de cuáles serían los elementos de maquillaje que pudieran acentuar, pudieran definir o pudieran corregir alguna característica del actor para transformarla en función del personaje. Esta es una búsqueda que desde la UNEARTE estamos dando ya desde hace muchos años. Desde la Compañía Nacional de Teatro hemos estado dando con cada uno de los proyectos a los que nos enfrentamos. Entonces pudiéramos hablar de que existe esa figura del actor maquillista, porque para la escena venezolana la figura del maquillador es quizás como el mismo maquillaje, es efímera. Quizás aparece en un momento de preproducción planteando unos bosquejos, unos diseños,
en donde con los ensayos se entrenan a los actores y ellos van a ser los responsables de maquillarse durante las temporadas, que en algunos casos de giras incluso va a requerir viajar. Entonces, esta figura del maquillaje no suele estar presente en las compañías teatrales de Venezuela. Entonces, pudiéramos hablar que en Venezuela el actor es un actor maquillista, es un actor maquillador, entendiendo que el maquillaje es arte en sí mismo, así de efímero como lo es una presentación teatral. Está allí con sus elementos, con sus características que además van a permitirnos un campo, digamos, de transformación casi infinito. Pudiéramos hacer mención a Humberto Eco en su ensayo El lenguaje del rostro. Eso es canela fina para los actores, porque este texto nos habla de esas tipologías de la fisionomía que caracterizaban roles en la sociedad desde tiempos, digamos, pasados en Europa, en donde incluso la literatura hace o toma mano de la fisionomía para poder plantearnos o presentarnos los personajes en las novelas, por ejemplo. Entonces, imagínense la importancia que tiene poder reconocer el propio rostro y entender cuáles pudieran ser, dentro de la línea de la forma, los elementos susceptibles de transformación. En ese sentido, entonces, el maquillaje no va a ser solamente aquello que me coloco como un artificio, como una máscara, sino que me va a agudizar la percepción de ese personaje que debo llevar a la escena. Si mi personaje tiene rasgos psicológicos, en este caso, citamos a Pavis, a Patrice Pavis, en su texto de diccionario teatral, en donde hace una caracterización del maquillaje extraordinaria. Nos habla de ese rasgo psicológico que debe estar implícito en el maquillaje para poder darle herramientas a los actores para su interpretación. ¿Qué pudiera ser? O sea, ¿cómo se traduce eso? Teóricamente está allí, pero en la práctica, ¿cómo lo vemos? Bueno, si yo tengo un personaje que para la escena es un personaje que está desequilibrado, tiene una locura, ¿cómo llevo yo eso a la escena a través del maquillaje? Bueno, hay elementos que pudieran darnos pistas, que el actor sin hablar entre a escena y tú ya detectas, percibes en él una información que además él va a potenciar y va a llevar a niveles extraordinarios de interpretación en el momento que le toque actuar. En ese sentido, entonces, el maquillaje es un lenguaje. El maquillaje es un medio de comunicación, porque los seres humanos, en nuestra morfología, tenemos distintos tipos raciales, de pigmentación de nuestras pieles. El caso venezolano es extraordinario, porque nosotros además tenemos un mestizaje maravilloso. Yo creo que único en muchos países. En ese sentido, nosotros podemos tener a actrices con rasgos africanos, pero con pieles caucásicas, o con ojos rasgados y pieles canela. O sea, esa mezcla entre esos tres tipos raciales de la humanidad, que sería el negroide, el caucásico y el mongoloide, que nos viene heredado de nuestros ancestros originarios y del cual, bueno, se tienen datos científicos comprobados de que en Venezuela el ADN mitocondrial del venezolano en su mayor porcentaje tiene genética indígena. Entonces la gente se pone a pensar, oye, indígena, pero muy pocos tienen familia, digamos, en etnias específicas
que las tenemos muchas además en nuestra nación, pero eso responde a que en el periodo de conquista, en Venezuela la mujer indígena no abandonó el territorio, se quedó. Y se quedó y nos parió. Y en ese sentido, esa mezcla en Venezuela es sumamente rica con su base en nuestra genética aborigen y con la herencia del caucásico europeo, del negro africano. Entonces eso nos da las posibilidades de rostros muy interesantes, sobre todo para la escena teatral. Tenemos unos rostros maravillosos, pero entonces ¿cómo yo comprendo ese rostro? Que puede ser cuadrado, redondo, rectangular, pero que debo acondicionar para la escena teatral. Para una maruja, en el Canoero del Caipe, es una doncella casi griega del Arauca venezolano. ¿Qué elementos en ella tiene que haber que nos demuestre su fragilidad, su feminidad de ninfa? ¿Cómo esos elementos se transforman en información para el maquillaje? Bueno, esa es una tarea que tenemos los maquilladores, los diseñadores y los actores en Venezuela para ir produciendo y generando la imagen del maquillaje teatral para la escena venezolana. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es León Padilla y hoy tenemos un especial en estas clases magistrales de la Compañía Nacional de Teatro. Hoy vamos a ir a un formato diferente porque vamos a tener una clínica de envejecimiento teatral. Yo voy a orientarlos por esta práctica de la aplicación del maquillaje, dándoles algunos tips y aplicando sobre mí un maquillaje de envejecimiento. Entonces, bueno, para ello vamos manos a la obra. Lo primero que tendremos que hacer para maquillarnos es limpiar nuestro rostro. Por lo general se pueden utilizar agua y jabón, pero pudiéramos también tener algún astringente. Yo en este caso estoy utilizando un gel antibacterial, que tenemos por acá. No voy a colocar la marca, pero ya bien conocido, sobre todo en estos tiempos. Aplico un poco de él en una motica de algodón y procedo a limpiar mi rostro. Es importante para el maquillaje que uno pueda preparar la piel, sobre todo porque vamos a colocar productos químicos sobre el rostro y el hecho de que nosotros podamos tener una práctica o una dinámica en la que podamos limpiar ese rostro antes de maquillarnos, vamos a sufrir menos de alergia o de alguna presencia de acné o algo por el estilo. Entonces, bueno, yo, como verán, no soy como el común de la gente, bueno, soy el común de los que no tenemos cabello. Pero en este caso tengo que limpiar incluso mi calva, mi barba. De esta manera lo pueden hacer también con algún astringente o simplemente, como les comenté al principio, con agua y jabón. Secamos nuestro rostro y luego vamos a ir a la aplicación de la base, que sería el primer producto que vamos a utilizar. En este caso, bueno, el maquillaje tiene distintos tipos de base. Hay bases líquidas que vienen como en esta presentación, una base líquida. Tenemos bases también en grasas que pueden venir incluso en un rolón. Y tenemos esta, que es la que voy a utilizar yo el día de hoy, que es la base de agua, o el popular panqué. Para los que saben de maquillaje, así se le denomina. Entonces, con una esponja de látex, como esta, voy a proceder a tomar
el producto para aplicarlo sobre mi rostro. El panqué, humedecemos la esponja y luego tomamos el producto cosmético, en este caso base a base de agua. Entonces, para su aplicación, yo lo que voy a hacer es que voy a tocar. O sea, como que si tú estuvieras tocando un timbre. Toco y doy como un pequeño girito. Toco y un pequeño giro. Esa es la forma en la que voy a aplicar la base, ¿no? Lo hacemos de esa forma para que sea uniforme la aplicación. Porque, ¿qué pasa? Si yo tomo, que debe haber personas que lo aplican de esa forma, que agarro la base y simplemente la esparzo, pudiera generar vetas y no dar con una aplicación de la base homogénea. Entonces, el hecho de que yo simplemente aplique con estas formas como de C, o sea, aprieto y doy con un pequeño giro, nos va a permitir que la piel absorba el maquillaje y que tenga una apariencia natural, que incluso para fotografía, para los que hagan casting, es sumamente importante que cuando tú vas a una presentación, por pequeña que sea, puedas maquillarte. Y maquillarte de una forma, digamos, básica, que se vea tu rostro limpio. Porque además, para los actores y las actrices, el rostro es tu carta de presentación. Entonces, bueno, ya aquí está aplicado, en mi caso, la base en el rostro de una forma homogénea. Y ahora me va a corresponder empezar a hacer un trabajo del cual yo les hablé en una clase anterior, que es justamente el tema de las formas, honrando un poco todo aquello de la morfología y cómo mi rostro, que ya tiene unas características particulares, pudiéramos nosotros incorporar líneas que me van a permitir a mí poder dar una caracterización para el teatro. Entonces, yo tengo 42 años, soy un hombre adulto joven todavía, adulto joven, adulto contemporáneo, pero yo voy a intentar hacer un envejecimiento un poco fuerte, como para una persona de unos 60 y tantos, ya casi acercándose a los 70 años. Entonces, lo que procede en este momento, estoy tomando un creyón de color marrón para generar las líneas de expresión. ¿Qué va a pasar? Ahorita voy a utilizar una técnica que es muy popular en los manuales de maquillaje, que es la de luz y sombra. Yo voy a generar transformación en mi rostro a partir de las protuberancias y de las cuencas de mi propio rostro para generar sombras y para poder exaltar volumen. Entonces, yo voy a empezar con los ojos. Entonces, imagínate que este es mi cráneo. Entonces, la cuenca de mis ojos está más o menos acá. A los que tenemos un poquito de ojera es mucho más fácil, porque tú te guías con la ojera y es justo allí. Esa ojera, en algunos casos, no es por haber dormido mal o por tener mucho estrés.
sino que nuestras formas craneales a veces son más pronunciadas las cuencas de nuestro cráneo, de los ojos, y por eso hace ver una pequeña sombra debajo del ojo. No en todos los casos la ojera es un símbolo de estrés. Yo diría que para el teatro incluso es un símbolo de carácter. Hay algunas líneas de expresión que son naturales de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si yo hago expresiones, o sea, y empiezo incluso a calibrar cuáles serían los efectos de las líneas que estoy incorporando, por esas líneas son transformadoras. Quizás están en mi rostro, pero no son tan fuertes. El maquillaje lo que va a hacer es acentuarlas para darle más carácter para la interpretación. Entonces yo hago el ejercicio de expresiones, cómo naturalmente hay expresiones en mi rostro. Entonces, por acá veo que dentro de unos añitos, por aquí va a haber una arruga y por aquí va a haber otra. Incluso puedo destacar una aquí. Por la frente pudiera colocar esta que veo por aquí y esta otra que veo por acá. Entonces son como guías. Hay una técnica fundamental para el maquillaje que es la del difuminado. El difuminado es colocar pigmento sobre la piel y poder darle un valor de dimensión de lo más oscuro a lo más claro. Ahí justamente estamos hablando del claroscuro, de la luz y de la sombra. Entonces en este caso yo voy a colocar con una paleta de sombras en polvo, pigmentos en polvo. Voy a tratar de hacer ese difuminado. Esta paletica de polvos para ojos, vienen aquí 3 tonalidades. Voy a utilizar esta para difuminar esa profundidad del ojo. Entonces yo ya coloqué las líneas que son las que me van a dar la guía. Ahora difumino con la sombra esa profundidad. Ahora voy a aplicar con Aqua Color, que es un producto a base de agua. Esta marca es alemana, de maquillaje teatral. Voy a aplicar lo que sería la luz. Esto, como es a base de agua, también puedo utilizar una esponjita o pudiera también utilizar un pincel. Vamos a utilizar para las líneas o para los espacios más grandes, voy a utilizar la esponja. Entonces acá empieza lo dramático, que es compensar, lo que llaman los norteamericanos el make-up, para compensar esas líneas. Entonces justamente si yo tengo ya un valor oscuro, entonces tengo que ir al contraste. ¿Y dónde estaría ese contraste? Donde se supone debería estar el hueso, la protuberancia. Esto va a permitir que empecemos a tener una visión más dramática de ese maquillaje. Yo voy a ir colocando esos pigmentos de manera exagerada y voy a irlos difuminando hasta llegar al nivel de la luz que me gustaría para esta caracterización.
dos tips que pudiéramos dar sobre el maquillaje teatral, ahora vamos a utilizar uno, que es el de colocar o delinear internamente el ojo en la base de las pestañas con un tono claro. En este caso yo voy a colocar un tono piel para agrandar la expresión del ojo. O sea, nosotros podemos colocar blanco en ese delineado y aumentar, hacer ver el ojo más grande, o colocar negro y hacerlo ver más pequeño. Esto depende de las características en caracterización que nuestro personaje desee explorar más, y tener unos ojos despiertos o tener unos ojos apagados. En este caso yo voy a abrir el mío y voy a proceder a delinear internamente el ojo. Para hacer ver el ojo más grande, entonces voy a delinear en negro por fuera de esa línea que ya hice, que fue el delineado interno del ojo. Ahora voy a hacer el externo con negro para poder enmarcar ese ojo y hacerlo más grande. Dato curioso pudiera ser que tú, para la aplicación de tu maquillaje, pudieras utilizar elementos como brochas, como esponjas, pero un elemento que es o un recurso que se puede utilizar y tiene una respuesta genial para la aplicación del maquillaje son la punta de los dedos, porque ellos, por su naturaleza porosa, van a aplicarse y van a quedar incluso mejor que con alguna herramienta que yo no sepa utilizar con agilidad. Entonces el dedo me va a permitir difuminar de manera maravillosa. Voy a proceder a generar como los contornos. Una vez que ya coloqué, que ya hice la aplicación de líneas, procedo a sellar el maquillaje con polvo. En este caso voy a utilizar un polvo compacto que es del mismo tono de la base. Es importante destacar que para el uso del maquillaje también son importantes accesorios. Esto que yo he hecho en este momento es simplemente la incorporación de productos de luz y sombra, tratando de generar profundidad y exaltar algunos espacios de mi rostro para generar obviamente una caracterización muy dramática de envejecimiento. Pero todos los elementos que nosotros podamos incorporar, digamos como bigotes, como barba, pelucas o accesorios, también son maravillosos para la caracterización. En este momento voy a aplicar una máscara de pestañas color blanco para encanecer mi vello facial. En este caso las cejas, el bigote y la barba. Yo he traído un elemento, porque no solamente soy maquillador, sino también soy diseñador de vestuario, vestuarista, entonces tengo estos elementos maravillosos que pueden complementar la caracterización, ¿no? En el teatro serían unos anteojos sin vidrio para que no generen reflejo, y aquí estaría el envejecimiento teatral para la sala Alberto de Paz y Mateo. En este sentido, esta búsqueda de exploración del actor nos permite la posibilidad
de generar la ilusión de un envejecimiento en actores más jóvenes, menos jóvenes, y bueno, así tenemos una práctica de maquillaje de envejecimiento teatral. Bueno, gracias por haber estado allí acompañándonos en estas clases magistrales que trae para ustedes la Compañía Nacional de Teatro, y por mi parte agradecido de poder haber accedido a esta plataforma y poder comunicarles un poco de mi conocimiento en relación a la escena teatral, y me despido con mucho cariño, el profesor León Padilla. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.